Bueno, con base en la riqueza de las naciones de Adam Smith, pues la verdad ese texto es sencillo de entender. Pues sí, no, es que ya lo han explicado tantas veces. Eso es como leer el manifiesto del Partido Comunista. O sea, la gente lo entiende como se le da la gana siempre, ese trabajo. Y bueno, pues para entenderlo hay que entender también que este libro fue creado en el siglo XIX y pues de eso acá ha pasado mucha agua por el río. Entonces pues de una u otra manera pues hay una diferenciación bastante importante que pues de a poquitos pues les voy a ir o te voy a ir explicando. El capítulo uno habla pues de la división del trabajo. Eh, la división del trabajo es clave directamente siempre en toda sociedad capitalista y mercantilista, pero más que todo capitalista. ¿Por qué? Porque hay que entender una cosa, los libros de Adam Smith y de David Ricardo, todo lo que tiene que ver como el capital, la riqueza de las naciones, etcétera, 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 es la parte fundamental del nacimiento del capitalismo, pero el capitalismo clásico como el que conocemos ahorita, ¿sí? De un liberalismo de mercado que es bastante coercitivo, que posteriormente se va a volver un neoliberalismo que posteriormente ha acabado literalmente con muchísimos ítems o muchísimos elementos como lo son, por ejemplo, la clase media. Ya no hay clase media, ahora solamente hay clase baja y clase alta. Entonces eso para tenerlo pues primero en esa división. Entonces, en el capítulo primero me va a hablar de la división del trabajo. La división del trabajo se hace principalmente en lo siguiente. Nosotros no podemos tener, digamos que nosotros tenemos una fábrica y entonces en esa fábrica nosotros producimos postres, ¿sí? Entonces, bueno, esos postres nosotros al día podemos producir 10 postres, ¿sí? Tener, digamos, 5 empleados que hacen 10 postres, solamente van a hacer 50 postres. Pero en cambio, si nosotros a esos 5 empleados los especializamos en el sentido de que los cogemos y a uno le enseñamos a hacer la masa de los postres, al otro a poner la crema, a otro a poner la fruta, a otro así. Entonces la especialización de cada uno va a hacer que el trabajo sea muchísimo más rápido. Eso juntado con unas máquinas o juntado con las máquinas va a hacer que las cosas se produzcan de una manera un poquito más rápida y va a generar un ahorro de tiempo que se va a implementar en la multiplicidad de la producción. Eso quiere decir que entonces la fábrica, por ejemplo, él pone el ejemplo de la fábrica de alfileres, que un trabajador solamente hace por ahí 100 alfileres, pero si tienen varios trabajadores especializados diferentemente en diferentes cosas, pues van a hacer varios que van a hacer varias funciones. Uno va a estirar el alambre, el otro va a ponerle la punta. Entonces eso va a hacer que se produzca muchísimo más, y en esa producción o en esa multiplicidad de la producción lo que va a hacer es generar un efecto de balanza que va a convertir a la mercancía en algo un poquito más asequible y va a permitir aumentar la cantidad de ventas. O sea, el tipo no descubre que el agua moja, pero que de una u otra manera pues eso es necesario. Entonces, eh, cuando las sociedades descubren la división del trabajo, es que empiezan a generar muchísimos recursos. Entonces los países empiezan a industrializar. Esa es la base principal de los elementos. Por ejemplo, Estados Unidos se industrializa de una manera gigantescamente rápida porque ellos empiezan a dividir todos sus trabajos, entonces empiezan a hacer muchos barcos, empiezan a hacer muchos carros. En el futuro, posteriormente, vamos a tener, por ejemplo, a Henry Ford, que crea la... Ford va a generar un modelo especializado de línea de producción, pero entonces es con esta misma base de división del trabajo. Vamos a tener entonces que esos países se van a multiplicar o van a multiplicar muchísimo su capital, tanto así que se van a volver muy poderosos.
no tanto como los países subdesarrollados que no tienen división del trabajo, porque aquí un solo trabajador, como las sociedades son tan pequeñas, entonces por ejemplo tenemos el ejemplo de los campesinos, si me hago entender, el ejemplo de los campesinos, como son sociedades tan pequeñas, entonces un campesino ordeña, mata la vaca, hace las hamburguesas, hace absolutamente todo, entonces no produce muchísimo, o sea, porque no hay trabajos específicos en las sociedades subdesarrolladas. Y eso de una u otra manera le conviene muchísimo a las sociedades desarrolladas que absorben los materiales de los países tercermundistas para ellos especificarlos y generar más y más producción como ellos ya lo están haciendo. ¿Ya? Entonces, pues para finalizar, el señor Smith va a dividir va a generar esa división del trabajo en tres ítems muy importantes, que va a ser el aumento de la destreza del trabajador. Claro, pues si el man aprende a cada rato, si hace lo mismo todos los días, a todas horas por el resto de su vida, pues obviamente debe ser muy bueno haciendo ese tipo de tareas. Eso va a generar un ahorro del tiempo, porque en vez de que el trabajador coja y pegue, o sea, pegue el zapato y haga todo ese tipo de cosas, pues va a tener un ahorro del tiempo. Y por último, eso va a ayudar también a que de una u otra manera la maquinaria le ayude. Entonces son tres cosas. Aumenta la destreza del trabajador, se ahorra el tiempo y por último vamos a tener pues maquinaria que lo va a apoyar y va a empezar a producir muchísimo. El capítulo 2 pues habla principalmente del principio que da lugar a la división del trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Mira, el principio de que fundamenta la división del trabajo es el principio del comercio, el principio de los negocios como tal. ¿Eso qué quiere decir? Lo que nosotros conocemos como la venta de excedente. Entonces yo te voy a hacer una aclaración y lo voy a contextualizar con el libro. Y es lo siguiente. En el pasado, con el descubrimiento de la agricultura, entonces nosotros descubrimos que podíamos empezar a producir muchísimo más. Tanto así que esa producción pues llegó a generar más de lo que nosotros consumíamos. Y a lo que sobraba le llamamos excedente. Ese excedente nosotros pues empezamos a usarlo para en algunos momentos intercambiar o para guardarlo en las partes. Guardarlo para los momentos que hubiesen sequía. Tanto así que muchos de los reyes que conocemos en la actualidad, o sea, que conocemos a través de la historia, pues son los grandes administradores de esos excedentes. Por ejemplo, la palabra faraón, que es el rey de los egipcios, en, en, en el antiguo idioma egipcio, el, que es el copto, significaba gran administrador, faraón, gran administrador. Entonces, eso empezando por ahí. Entonces, Adam Smith me va a decir que el principio que da lugar a la división del trabajo, aparte de la especificidad, es que si, por ejemplo, un panadero se dedica a hacer pan, pues obviamente no se va a poner a pelar pollos, porque pues esa no es su especificidad. Entonces, él va a producir mucho pan, él ya va a tener el pan para él, entonces le va a sobrar, él va a vender sus excedentes a alguien que quiera pan. Y ese alguien que quiera pan va a saber pelar pollos y le va a vender los excedentes de pelar pollos a él, porque él quería pollito. Eso es lo que se conoce como el trueque, y esa es la base de la especificidad de la división del trabajo. Nosotros siempre vendemos lo que nos sobra de nuestro trabajo, más no lo que vamos a consumir como tal. Y eso es una parte muy importante de lo que hay que entender sobre eso. Porque, por ejemplo, y Adam Smith lo dice, nosotros nos diferenciamos de los animales es por eso, porque de una u otra manera los animales consiguen su comida cazando, los animales consiguen su comida pidiéndole a los humanos, ¿sí? Y eso lo dice ahí en el libro, pero de una u otra manera nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de conseguir las cosas haciendo negocios. Entonces, por ejemplo, yo quiero eso que usted tiene y usted se especifica eso, entonces yo le doy algo de lo que yo tengo y si le interesa hagamos negocios. Esa es la base de la especificación, de la especificidad del trabajo y pues de la división como tal, ¿sí?
Eso habla el capítulo número 2, no tiene gran ciencia, o sea, dice que la base de la división del trabajo es el trueque, o es el comercio, o son los negocios. El capítulo 3 habla sobre la división del trabajo que está limitada por la extensión del mercado. Eso es muy sencillo de entender. Entre más grande sea el sitio, más grande sea el mercado, pues mucho mejor se va a poder generar la división del trabajo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo fabrico canicas, ¿sí? Pero solamente las puedo vender en el conjunto, pues en algún momento toda la gente del conjunto va a tener mis canicas y yo voy a quedar jodido, me va a tocar inventarme alguna otra cosa, o sea, la especificidad de mis canicas ya vale huevo. Pero ¿qué pasaría si yo cojo y me pongo a vender mis canicas en todo Ibagué? Entonces me iría muchísimo mejor porque entonces mis canicas entonces empezarían a hacer o a entrar en muchos más lugares. Uno. Dos, aparte de que empezarían a entrar en muchísimos más lugares, entonces yo como me estoy volviendo tan bueno para hacer canicas, entonces voy a empezar a hacer una máquina para que me produzca más rápido la vaina de hacer canicas. Entonces más gente va a poder tener mis canicas y nadie va a poder competir contra mí en la base de ¿qué? De ese negocio, porque yo ya estoy súper especializado. Es lo que pasa, pues, por ejemplo, con algunas panaderías, es lo que pasa, por ejemplo, con algunos centros de comidas rápidas que se multiplican porque el mercado o porque ven que existe un mercado que vale la pena ingresar en él. Entonces, pues de una u otra manera, si hay una gran extensión de mercado, si hay una gran capacidad de mercado, pues esto lo que va a hacer es que el dinero pues va a fluir, y no solamente va a fluir, sino que los productos van a fluir. Por eso los lugares que están al lado de grandes carreteras o al lado de grandes ríos o cuerpos de agua, pues les va tan bien, porque de una u otra manera tienen la capacidad de comerciar muchísimo más rápido. Eso de una u otra manera se explicaba completamente solo, porque de una u otra manera, si te pones a pensar, entre más global sea el comercio, más libre sea el comercio, porque eso después es lo que va a decir este hijo de puta, entre más libre sea el comercio, mucho mejor va a ser pues la capacidad de la gente de hacerse rica, si me hago entender. Y pues por último del origen y el uso del dinero, que ya sería el capítulo 4, que es muy sencillo también, y me va a hablar de lo siguiente, y es que vamos a tener cierto tipo de elementos. Por ejemplo, yo cuando voy a hacer comercio, digamos que el señor que vive a mi lado quiere comprarme a mí pastillas para el mal aliento, ¿sí? Yo soy especializado en vender pastillas y el tipo vende zapatos. Pero yo tengo muchos zapatos, entonces yo para qué quiero zapatos por mis pastillas. Entonces tiene que haber un material, tiene que haber algo que le interese no solamente a mí que vendo pastillas para el mal aliento, no solamente al señor que vende zapatos, no solamente a la señora que vende yuca, no solamente a la señora que vende papas, sino algo que sea global, para que eso que es global, estandarizarlo para que sea un cambiante universal. Homero Simpson decía, momento, el dinero se cambia por productos y servicios, y es efectivamente la invención del dinero. Entonces lo primero que hicieron fue acuñar metales preciosos como el oro, la plata y el bronce. En primer momento, porque porque el oro, a pesar de que es un metal bastante blando, es un metal que es muy puro y no se degrada a través del tiempo, no genera un proceso de oxidación como si generan otros metales como la plata, el bronce, el cobre, entre otros. Entonces el oro es porque es un metal que no genera un proceso de oxidación. Pero de resto, pues el oro no sirve para absolutamente nada más que hacer joyería y servir de cambio de cosas. La plata, pues también es un elemento que lamentablemente sí se oxida, pero la plata es un metal puro también. Entonces, por eso empiezan a generar, hay que entender que el oro y la plata son metales blandos, entonces son fáciles de acuñar, entonces por eso empezaron a crear el primer dinero o empezaron a generar el dinero con estos dos materiales. Pero pues el origen y el uso del dinero después que se va a volver papel es exactamente eso, la necesidad
la necesidad de qué, de una u otra manera intentar cambiar algo que todo mundo quiera por productos y servicios. Entonces esa es la necesidad del uso y el origen del dinero. Esos serían los primeros 4 capítulos y pues no es muy complejo, es un libro bastante sencillo. Si tú te das cuenta es el origen del capitalismo como tal y pues de lo que se conoce primero como el liberalismo del siglo XIX, que después se va a volver el capitalismo del siglo XX y el neoliberalismo del siglo XXI. Entonces para que lo tengas bien presente.